¿Qué tal mis amigos de YouTube y Facebook? Nuevamente aquí en la casa del Padre Salvador Arellano, este domingo 19 de enero del 2020, para preguntarle sobre uno de los grandes amigos de Cristo. Y le preguntamos al Padre Salvador, ¿quién es San David Uribe Velasco? San David Uribe Velasco es uno de los mártires de Cristo, mártir de Cristo, tiempo de la cristiada. Este santo es el que tiene una historia más larga. Más larga. Sí, más larga, pero no lo voy a decir todo porque aquí se alarga mucho el video. Si no, pues lo más relevante. Porque yo a veces digo revelante, sí, pero no, es relevante. Relevante. Claro que sí. David Uribe Velasco, él nació en el estado de Guerrero. Allá en un pueblito, que va a salir el nombre enseguida. Él nació el día 29 de diciembre de 1888. 888. Sí. Su familia era muy pobre, pero muy piadosa. Y David era un niño muy bueno con sus padres, obediente, y era muy ocurrente. Él tenía ocurrencias. O sea, hacía travesuras, pero travesuras sanas. Pero buenas, buenos inventos. Era ocurrente. Pero no eran malas sus travesuras. Y sus papás le enseñaron desde chiquito pues las oraciones, de hacer oración, el roce del rosario y otras devociones, y así aprendió él a rezar. Él desde los 7 años le gustaba jugar a ser sacerdote. Ah, caray. Le gustaba hacer, yo creo que sea altarcitos y como que celebraba misa. Le gustaba jugar a ser sacerdote. Me acordé, de mi hijo. Mi mamá le preguntaba, ¿qué quiere ser cuando seas grande? Y decía mi hijo Alex, que fue monaguillo de usted. Yo quiero ser un sacerdote chiquito. Como estaba chiquito, él pensaba que iba a ser sacerdote chiquito, ya se imaginaba como sacerdote. Está altísimo. Ahora ya está. A los 14 años, cuando él cumplió 14 años, entonces le dijo a su papá que quería irse al seminario. Expresó su deseo de irse al seminario. Y su papá le hizo ver que estaban muy pobres, que no tenían los medios suficientes para apoyarlo. Y además tenía más hermanos él, mucho más grandes también. Dijo, para mantenerlos a todos y ayudarlos para que estudien. Dijo, hijo, no puedo con todos. Y le dijo eso a su hijo. Sus hermanos oyeron aquella plática y le dijeron a su papá, déjelo ir, que se vaya, aunque nosotros no estudiemos. Él que se vaya, él quiere estudiar. Era muy listo, chiquillo. Había usado los juegos que inventaba y las travesuras. Digo, déjelo ir, aunque nosotros no estudiamos. Y entonces su papá todavía queriendo así como disuadirlo para que no se fuera al seminario, le dijo, hijo, estamos pasando por tiempos muy malos, difíciles. Sí, dijo, se acerca el tiempo en que los sacerdotes serán perseguidos, ya sabía el papá, maltratados, ultrajados, y a muchos los van a matar. Como queriendo aquí asustarlo. Y el chiquillo le respondió, adolescente todavía, dijo, esto no me da miedo nada. Dijo, ojalá tuviera la dicha de dar mi vida por Jesús. Eso dijo, a esa edad. A los 14 años. Cuando está toda la vida por delante. Bueno, pues ya su papá dijo, no me queda otra lucha. Él lo llevó al seminario de Chilapa. El papá mismo lo llevó. ¿Es allá mismo en Guerrero? Es allá en Guerrero. Chilapa. Y como era muy abusado, un chiquillo, muy listo, entonces después de un año de estar allí, y ser un niño muy bien comportado, muy obediente, disciplinado, le otorgaron una beca a los mismos superiores de ahí del seminario para mantenerlo, pues, como estaba pobre y pues viendo lo que le echaba ganas, entonces le otorgaron una beca para que estudiara. Sucede que en el año de 1913 el padre, uno que se llamaba Antonio Hernández, lo hicieron obispo de Tabasco. Y le dijeron que se fuera pronto porque no había obispo allá en Tabasco. Pero él quería mucho al seminarista David Uribe. Lo estimaba mucho. Con él, sí, era muy buen muchacho, agarró mucho afecto. Y dijo, ¿te vas conmigo allá a Tabasco? Sí me voy a Tabasco. Pero él estaba muchacho, estaba en tercero de teología. Apenas estaba chico. Entonces el padre pidió permiso, ya consagrado obispo, el padre Hernández, y
para que lo ordenaran de sacerdote antes de tiempo. Antes de terminar la carrera. Antes de terminar su estudio, en tercero de teología. Pero era tan listo que pues ya sí, estaba. Entonces lo ordenaron sacerdote cuando estaba en tercero de teología. El 2 de marzo de 1913. 13. Tenía él 25 años de edad. 25, chavito. Tiene muy joven. Sí. Cuando se ordenó sacerdote, entonces se fue a su pueblo a cantar su cantamisa. Su cantamisa. Su pueblo se llamaba Buenavista de Cuellar. Ahí fue donde él nació. Buenavista de Cuellar. Se fue a su pueblo. Cuando llegó al pueblo, pues llegó a pie allá. Ratitos a pie, ratitos andando. Llegó a pie allá. Y dicen que su mamá estaba por allá fuera de la casa y vio allá a lo lejos en la calle, vio un muchacho. Vio un muchacho y le dijo a una hija, dijo, allá viene un Catrín. Ahí viene un Catrín. Muy elegante venía. Muy elegante. Oye, así por el andar y todo, se me figura que es mi hijo. Como que se me figura que es mi hijo. Ya tenía rato sin verlo. Y luego ya, no, mamá, ¿cómo va a ser tu hijo? No puede ser. Está en el seminario. No tiene que venir. Pues, y entonces se venía arrimando y entonces la mamá ya que lo reconoció, dijo, se aventó a encontrarlo. Y lo abrazó y pues muy triste la mamá le dijo, hijo, ¿por qué te viniste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te viniste? Ella tenía pues esperanza de... Y el padre le dijo, ¿qué no recibieron mi carta? ¿Cuál carta? No, les mandé una carta. Dijo, ya me ordené. Ya soy sacerdote, fíjate nomás. Ya soy sacerdote, ya me ordené. Con qué gusto le dio a la mamá y hermano, abrazo y dos, bien. Y dijo, vengo a cantar mi primera misa y tiene que ser el día 12 de este mes, faltaban menos de 8 días. Ahora le arreglar todo el reloj. Entonces ya movilizaron al pueblo y toda la gente pues contenta y le organizaron su cantamisa y su fiesta al padre. Y ya después de la cantamisa, entonces el padre ya estuvo unos cuantos días ahí, poquito, 2-3 días, y se fue. Se regresó a Chilapa, donde estaba el seminario, a Chilapa. Pero enseguida luego se fue a Tabasco. Pronto ya se fueron los dos, el obispo y el sacerdote, y se fueron a Tabasco. Cuando llegaron a Tabasco se encontraron con una situación difícil allá en la iglesia y todo, la gente muy disipada, había muchos vicios, mucha disipación, muchas uniones libres y madre soltera, todo, una ignorancia religiosa muy grande. Y el padre les escribe a sus familiares que pues allá la situación está difícil para evangelizar, muy difícil. Y para acabarla de amolar, un año después que él se ordenó, allí empezó el calvario, podemos decir, del padre Uribe. Un año después de que se ordenó. Porque en 1914, el gobierno del Estado, allá en Tabasco, el Estado inició una violenta persecución contra la iglesia. Y ordenó que todos los sacerdotes y obispos, todos los clérigos, deberían salir de la entidad, o sea, del Estado. Pero quien no lo hiciera, sería consignado ante las autoridades y hecho prisionero. Pues el señor obispo no querían dejar la diócesis no querían dejar sus ovejas y entonces decidieron esconderse. Pero los perseguían todo el tiempo andaban detrás de ellos. Y el obispo le dijo al padre, no vamos a estar nosotros seguros en ninguna parte. De casa en casa. Porque el gobierno ofreció una recompensa grande a quienes los entregaran al obispo y al padre Uribe, ya los tenían fichados, y ofreció una recompensa grande al gobierno para que los entregaran, vivos o muertos, espero que lo entregaran. Pues entonces mucha gente que se dio cuenta de eso, interesados por y pues les valía, estaban bien lejos de la fe también, también descarriados. Y entonces dijo el señor obispo, padre, no estamos a gusto aquí ni seguros aquí. Entonces optaron por irse a Veracruz. Yo pienso que de ahí donde estaban está cerca del mar, porque se fueron en barco. Sí, pues sí. En barco. De ahí a Veracruz. Pero dice que yendo en el barco, allá en alta mar, así, con el barco naufragó. Que la el barco naufragó.
una tormenta fuertísima que se vino y el barco naufragó. Se murieron casi todos los tripulantes. Nomás se salvaron 6. Y entre esos entre esos 6, el obispo y el padre, el sacerdote. Los demás todos se murieron. Sí. Pues cuando desembarcaron ahí a tierra, pues casi muertos de hambre, pues golpeados todos, imagínate tú, como después de naufragar en el mar, llegaron a un lugar habitado, era en la nochecita, estaba oscureciendo, y llegaron y pidieron pues ahí, asilo, hambriados y como pues, iban, náufragos, con sed, hambre, frío. Y pidieron un asilo para pasar la noche ahí en una casa. Ahí estaba una casa así como sola en el campo. Y de esa casa salió una mujer y luego salió después otra, parecía como que la que salió primero era la dueña de la casa y luego la otra era como la sirvienta, porque pues andaba, se veía por el porte exterior, ¿no? Y ya saludaron y luego las mujeres ya para ya retirado se secretearon. Y el padre, el señor obispo y el padre les olió mal eso. Lo vieron, hay que estar abusados. Están secreteando, algo están secreteando. Y tuvieron desconfianza, les dijeron las mujeres, pásense a dormir aquí, esta habitación. Y ellos dijeron, no, acá nos quedamos afuera, y se quedaron afuera. Allá retiraditos de la casa. Allá se quedaron. Pues sí. Y a poco rato llegó el señor de la casa. O sea, el jefe de la casa. Papá, el esposo. Sí, pues yo creo el esposo, el primero jefe de la casa. Y la esposa, o sea, la mujer, le platicó, pero en secreto, quedito. Y el obispo y el padre estaban viendo, estaban hablando quedito y así, pues, se escondieron para hablar. Y Dios les entró más desconfianza. Y cuando ya se silenció la cosa, y ellos iban según eso, descansar, entonces ya la sirvienta, que sabía, porque la mujer sí le dijo, ¿quién era? Fulano, la sirvienta a escondidas, como pudo, y a oscuras, noche, fue, le dijo al obispo y al padre, dijo, de eso se trata, ustedes los andan persiguiendo, y el señor y la señora los quieren apresar. Los quieren traicionar, quieren apresar. Váyanse, pélense de volada, porque aquí les van a dar. No, y entonces el obispo y el padre se fueron de volada, sin conocer caminos ni nada. Y en la noche ya iban por una veredita, pero sin saber a dónde iban. Nomás para retirarse de la casa. Y el obispo le dijo al padre, no vamos a llegar a ninguna parte, nosotros así, ¿cómo vamos? No sabemos ni en qué dirección vamos. Vámonos escondiendo, y buscaron unos matorrales, por ahí se escondieron, para esperar que amaneciera, para poder ver el camino. Y ahora todos tantearon ellos haberse retirado lejos de la casa. Pero estaban allá escondidos cuando oyeron voces de hombres, varios hombres, con lámparas en las manos, con linternas, baterías, andaban buscándolos, y ellos sí hablaban recio, y por aquí estarán, y sabe cuánto, y hablando cosas, muchas palabras medias groseras, y el obispo y el padre, pues si se levantaban, los veían, iban el ruido que hacían, entonces se acurrucaron bien entre los matorrales como pudieron, dice, pasaron como 2 o 3 veces cerca de con ellos, y hasta la lámpara casi les aluzaba a ellos, y no los vieron. Dios los cuidó, mucho los cuidó, yo creo por eso, pero no los hallaron. Y ellos estaban por así que con miedo que fueran a descubrir. Y se fueron, los amigos se fueron, y se quedaron ahí, ya no se movieron, y se quedaron. Cuando ya amaneció tantito, ya que empezaron a ver, que se podía ver, pensaron pero no se fueron por el camino, entre la maleza se fueron, todos rasguñados, pues, y todos de espinas, y todo, y fueron, así ahí fueron caminando. Pues caminaron mucho tiempo, por fin llegaron a una ciudad que se llama Córdoba, Veracruz, llegaron a Córdoba, Y allí ya el obispo ya conoció una familia,
y se hospedaron allí en la casa de una familia conocida. Pues ya más a gusto, ya cuando tranquilos, ahí se hospedaron. No, pues nomás lo pusieron del cansancio un día o dos, y el obispo le dijo al padre: regrésate a Chilapa, tú regrésate a Chilapa. Y él se quedó allá. Ahí en Veracruz, quedó. El padre tuvo que caminar días enteros para regresar a pie hasta Chilapa, días caminando. Sí. Llegó a un pueblo, vio un templo, y ahí llegó con el padre, y el sacerdote de ahí le dijo: ahí está mi caballo, llévate mi caballo para que no vayas a pie. Y ya dijo: no le hagas que ya no regrese el caballo, tú vete. Buen sacerdote, le dio el caballo. Sí, y se fue el padre hasta su tierra, y llegó allá en la noche, a su casa. Y paró en la puerta allí, aquel a caballo, y dijo: no le dan posada a un peregrino, ¿verdad? Y le salió a la mamá y no lo conocía. Vale, no era en caballo, primero con la ropa, ahora en caballo, no todo rasguñado, todo mugroso. No había conocido. Y ya tenía pues más de un año que no lo veía. Y el padre, pues, estaba oscura la calle. El padre no aguantó y se bajó del caballo y se abrazó a su mamá y dijo: yo soy, mamá. No me conoces. Se abrazaron y lloraron y no se dijeron ni una palabra, pero las lágrimas y los besos solo fueron más que elocuentes. Y en su casa estuvo unos cuantos días ahí. Ahí se quedó. Pero luego se fue a Chilapa. Tenía que irse a Chilapa porque el obispo lo mandó para allá. Tenía que obedecerse. Sí. Pues este padre, ¿cómo sufrió? Fue toda una aventura desde que se ordenó. Todo el tiempo. Andar para allá y para acá. Sin sosiego prácticamente. En una ocasión, este padre, mientras se dirigía a Chilpancingo, el Guerrero, se encontró con el general Encarnación Díaz. Sí, se llama. Hay una calle, ¿no? Así se llama. Encarnación Díaz. No hay un pueblo que se llama Encarnación Díaz, ¿no? Sí, Encarnación de Díaz le llaman así. Hay un pueblo, sí. Pues Encarnación Díaz se encontró con él. Y de inmediato lo hizo prisionero, lo agarró. Lo hizo prisionero por el solo delito de ser sacerdote. Nada más por ser sacerdote. Sí. Y 8 días lo tuvo encerrado ahí en la prisión. Y lo sentenciaron a muerte. Ahí mismo. Ahí mismo sentenciaron a muerte. Pues cuando llegó el día que ya de la ejecución, que ya lo iban a fusilar, ya iban en el camino para darle muerte, entonces se encontró casualmente con un otro general, era mayor, así se llama un grado de la milicia, mayor, el mayor Félix Ocampo. Y entonces este mayor, cuando vio que iba en ese padre ahí, él no parecía padre, pues ya todo, sí. Y ya lo vio y lo reconoció. Dijo: es mi sobrino. Que la canción. Es mi sobrino. El padre era su sobrino. Del mayor. Era su sobrino del mayor. No, y entonces ya vieron que era el sobrino, y pues se detuvo la ejecución. Sí, pues sí. Dijo: no, pues, ya él intercedió por él. Dijo: no, pues no me lo mates, es mi sobrino. No la riegues. Y entonces no lo mataron. Y el mismo mayor, su tío, lo sacó del peligro, lo encaminó para que se fuera y para que se librara, lo libró de la muerte allí. Llegó a Chilapa. Ahí estuvo 5 meses. 5 meses. Ayudando en el seminario y en la catedral. Y luego después lo nombraron párroco de su propia tierra, desde donde él había nacido. Ahí lo nombraron. Pues señor cura, ¿no? Señor cura de ahí. Pero pues no duró mucho. No, pronto se fue. Sí, pronto se fue. Se fue pronto porque el señor cura, el obispo de Tabasco, renunció a la diócesis de Tabasco. Renunció. Ya no quiso estar allá. No pudo. Y entonces renunció y se vino a Iguala. Guerrero. Y entonces cuando se vino, pidió que el padre David lo ayudara en Iguala. Y se lo llevó y el padre se fue con él. Prácticamente el padre David fue el párroco de allí de Iguala. Cuando estaba allí en Iguala, duró muy poco,
en una ocasión, el padre viajando en el tren, según eso iba a México, y en el camino lo hicieron prisionero. Y se lo llevaron, según eso, a la Ciudad de México. Y cuando llegaron a un pueblo, una ciudad, ahora se llama Cuernavaca. Como no, sí. Claro. Tú conoces Cuernavaca. Sí. Le dijo el oficial, el oficial bájese, padre, ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Cómo? ¿Que no nos vamos hasta México? No, él conocía cosas. La zona. Dijo, no, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Y lo bajaron del tren. Lo llevaron allá a la jefatura de policía. Y el padre ya les dijo, ya me van a fusilar. Ya me llegó me van a fusilar. Pues no le dijeron nada, además lo subieron en un automóvil. En compañía de 2 militares lo llevaron a la jefatura de policía. En la noche, esa misma noche, un policía, un soldado, le dijo, prepárese, porque mañana lo van a matar. Mañana lo van a matar. Entonces el padre David, cuando le dijo a ese soldado eso, le dijo, oye, te pido pedir un favor. ¿No me puedes prestar un papel y un lápiz, para escribir algo? Dijo, sí. Así. Entonces le llevó una hoja, papel, y el padre escribió lo siguiente, porque esto que escribió es muy interesante. ¿Qué puso? Dice el padre, declaro ante Dios que soy inocente de los delitos de que me acusan. Porque lo acusaban de ser revoltoso y de levantar el pueblo. Para los matar, así lo hacían. Dijo, estoy en manos de Dios y de la Santísima Virgen de Guadalupe. Díganle a mis superiores que pidan por mi alma. Me despido de mi familia, amigos y feligreses de Iguala, y les mando mi bendición. Perdono a todos mis enemigos y pido a Dios perdón y a quienes haya yo ofendido. Eso escribió. Eso quedó escrito. Y él siguió en oración, porque ya se ve que al día siguiente le iban a matar. Siguió haciendo oración. Se preparó para ese momento de su muerte, pidiendo por él y por México. Pues como a las 3 de la mañana, ya del día 12 de abril, llegó la escolta, lo sacaron de su celda y en un coche lo llevaron por la carretera. Después de caminar unos cuantos kilómetros, lo bajaron. El padre apenas pisó tierra, se puso de rodillas, pidió a Dios perdón de todos sus pecados. Se levantó tranquilo y se dirigió a los soldados y les dijo, hermanos, hínquense porque les voy a dar la bendición. No, voy a dar la bendición. De corazón los perdono y solo les suplico una cosa, que piden a Dios por mi alma. Yo en cambio no los olvidaré a ustedes delante de Dios. Y levantó su mano sobre los soldados para dar la bendición, trazó la señal de la cruz, los bendijo. Hasta esos que se hincaron, los soldados. Se hincaron esos, esperaron que lo iban a matar y todos se hincaron para que los bendijeran. Sí, se hincaron, o lo obedecieron. Pues lo colocaron ya que se levantó. Pero antes le regaló, le regaló su reloj a uno de ellos, le regaló su rosario y otras cositas que traía por ahí, y repartió lo que traía. Buena onda. Y lo colocaron, decir, volteaba para allá, y uno de los soldados, con su pistola al lado del gatillo, un balazo en la pura nuca, en la cabeza, pues les destrozó su cabeza. Y cayó el padre completamente muerto. Y todavía en el piso, le soltaron varios balazos todavía. Eso. También. Los balazos, como era en la noche, muy silencio estaba todo, los balazos se alcanzaron a escuchar a un lugar donde estaba un señor que se llamaba Daniel Casarrubias, que era el jefe de la estación del ferrocarril de San José. Y ese hombre era originario del pueblo del padre.
donde el padre ¿Del mismo pueblo? Sí, del mismo pueblo. Y oyó los balazos y entonces le dijo a un hijo, se llamaba Juan, dijo, hijo, que esos balazos algo indican, ¿por qué a estas horas? Anda, asómate, anda a ver qué pasó. Y entonces a ver el muchacho, no, pues halló al padre ahí tirado al padre. Y el muchacho también lo conocía, el padre lo conocía. Y fue, le dijo a su papá, pues es el padre, ahí está. Padre David, ahí está. Pues el señor Daniel se encargó de mandar la noticia al pueblo, a la familia del padre, a su tierra. Sí, mandó. Pero no querían darle la noticia directamente a la familia porque se iba a ser muy triste, muy doloroso. De repente. Entonces fueron con el señor cura, se llamaba Ausencio Telles, estaba allí de cura. Y le dijeron, para que él le dijera, la bronca al padre, para que dijera. Él se encargó de ir a decirles, y fue y les dijo. Bueno, al día siguiente tuvieron que irse en el tren hasta allá, porque no había modo de irse en ese rato. Se fueron otro día en el tren para darle sepultura. Cuando llegaron ya lo habían sepultado al padre. Unos fieles cristianos le dieron buena sepultura con todas sus... ¿Cómo va? Como debe de ser. Sí. Y cuando llegaron ahí ya lo habían sepultado. Se quedaron allí unos cuantos días la familia, estamos ahí, porque ya tramaban algo, la familia del padre. A los 3 días de estar ahí enterrado el padre, fueron y lo sacaron. Que la canción. Ellos mismos, la familia, los hermanos, lo exhumaron. ¿Cómo vamos a dejarlo aquí? No, que robarnos. Y se lo robaron en la noche. Se llevaron, sacaron el cuerpo y se lo llevaron hasta su casa. A su casa. En la casa lo tuvieron sepultado. Ahí en el patio de la casa. Ahí lo sepultaron. ¿Qué ocurrencia? Cuando es que, porque se daban el pitazo a lo mejor lo regañaban, lo hacían que lo volvieran. Y lo dejaron mucho tiempo ahí. Ahí estuvo. Sepultado. Y la gente ya pensaba que allá estaba. Iban a venerarlo allá en la tumba. Simularon que estaba ahí el cuerpo enterrado. Y no, acá lo tenían para ir. Nadie decía nada. Pasaron mucho tiempo. Y entonces ya dijeron, entonces ya hablaron y dijeron, pues sacaron los restos ya después de tiempo y los llevaron ahí al templo. Ahí están ahorita colocados en el muro cerca del altar de la parroquia donde él nació. Ahí están todavía. Y la gente lo tiene gran veneración y a cada año le hacen su fiesta. Es un sacerdote muy querido y venerado en su tierra. Ese fue el padre David Uribe Velasco. Que tiene una historia larguísima, pero y ahorita nomás fue lo breve. Dije brevemente. Brevemente. Fíjese que me llama mucho la atención. Él, como todos los mártires, tenía el deseo, primero. A todos los que han tenido el deseo, Dios se los concede. Segundo, me llama mucho la atención que le pasa como a San Pablo. Cuando alguien va a ser mártir, por más que te quieran matar, hasta que no te llegue el momento. San Pablo se acuerda que naufragó el barco y también lo iban a matar. Pues ahora cuando está platicando que naufragó este cuate, pues se cuenta San Pablo. ¿Por qué no se murió ahí jugado? Porque le tocaba ser mártir. ¿Por qué no lo agarraron en el sembrado ahí de Veracruz y cuando lo estaban educando? Porque tenía que matarlo allá, no la gente, no cualquier gente. Y luego acá cuando lo salvó el tío. ¿El tío por qué lo salvó? ¿Sí explicó? Porque tiene su momento preciso, Dios nuestro Señor, para ese martirio precioso, hasta el grado que se me figura mucho también a nuestro Señor, porque nuestro Señor permite, Dios Padre quiere que nos semejemos a su Hijo, mientras más semejantes nos vea nuestro Señor Jesucristo, más amor. Lo matan, lógicamente, lo haré contraria, pero a las 3 de la mañana. Perdona a todos, nuestro Señor los bendice como nuestro Señor los bendice y reparte sus cosas. Se da cuenta que es un reflejo, de la vida de San Pablo, de nuestro Señor, muchos mártires. Qué hermoso, qué bonito, eso me llamó la atención. Muy interesante. Pero nomás, prácticamente, pues ni un año estuvo el padre quieto desde que se ordenó. Fue de puro sufrir y puro sentir la zozobra de la persecución. Todos los tiempos. Pues se ordenó en 1913, murió para el 27. Y tenía 25 años, dice. Otra cosa, ¿por qué si ya estaba escrito todo, por qué lo ordenaron sacerdote antes? Si no le ordenaron sacerdote, no le toca esa persecución, no lo matan. O sea, ya todo estaba. Nuestro Señor lo oyó, lo escuchó cuando le pido. Digo, yo quisiera dar la vida por Cristo. Qué bonito. Dios le oyó su petición de que era adolescente. Desde chavito.
Y que quería ser sacerdote, jugaba a ser sacerdote de niño. Y dio su vida por Jesús. Por Jesús, qué bonita vida, qué bonito ejemplo. Bonito ejemplo de este padre, David Uribe Velasco. Yo creo que ya hemos hablado de otros santos, así como de San Román, Adame, ya hemos hablado de muchos a lo mejor con este santo ya cerramos el ciclo de los mártires mexicanos. Pues ya hay muchos más santos de los que podemos hablar. Para allá podemos hablar de otros santos. Claro, para conocer un poquito y pues será la próxima semana. Si Dios nos presta vida, claro que sí. Está bueno. ¿Verdad? Dar la bendición. Claro que sí, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Bueno, pues mis amigos de YouTube y Facebook, nos veremos para la próxima semana, si Dios nos presta vida, aquí en la casa del Padre Salvador Arellano, para que nos diga nuevamente el próximo domingo, preguntarle a uno de los grandes amigos de Cristo, decirle, Padre, ¿quién es? Y nos quedamos con ese pendiente, ya veremos la próxima semana. Si Dios nos da licencia, compartan este video y se despiden de ustedes, su amigo, el Padre Chava y su amigo Chente. Bye bye, hasta la próxima.